Me llamo Emily y vivo con mi esposo en una casa espaciosa. Tenemos un hijo llamado Richard, quien alcanzó la adultez hace unos años y se mudó de casa. Al principio, me sentí sola sin él, pero con el tiempo me he acostumbrado. Aún así, siempre me alegra el día cuando llama para decir que vendrá de visita. Un día, Richard llamó para avisarnos que vendría y que tenía a alguien especial que quería presentarnos. Desde el momento en que escuchamos esto, mi esposo y yo nos llenamos de emoción. Antes del mediodía, Richard llegó acompañado de una mujer encantadora, aunque tenía una corazonada por sus palabras. Nunca imaginé realmente que traería a alguien a casa. Con una gran sonrisa, mi hijo nos la presentó. Su nombre es Karen. ¿A poco no es maravillosa? Es mi esposa. Me quedé momentáneamente atónita, luchando por procesar sus palabras. Tras una breve pausa, le pregunté, Richard, dijiste que Karen es tu esposa, ¿no tu novia? Richard asintió con una sonrisa. Sí, mamá, ¿acaso estás quedándote un poco sorda? No pude reírme de la broma de mi hijo. Le respondí, no he escuchado nada sobre tu boda. ¿Tú sabías algo de esto? Le pregunté a mi esposo. Él negó con la cabeza, igual de desconcertado. No, tampoco sabía nada. Ambos miramos a Richard buscando una explicación. Con una sonrisa de orgullo, nos dijo, por eso vine, para anunciarles que ya registramos nuestro matrimonio. Por cierto, tuvimos una gran boda en Bali con nuestros amigos. Nos quedamos sin palabras. Richard, ajeno a nuestra reacción, continuó alabando lo maravillosa que fue la boda en Bali. Mi cabeza comenzó a dar vueltas, y cuidadosamente le pregunté, ¿ya registraron el matrimonio y tuvieron la boda? ¿Por qué no nos invitaron? Karen, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino. ¿Era necesario invitar a extraños? Me quedé atónita por sus palabras. Karen continuó con calma, ¿no es un desperdicio de dinero? No pude contener mis emociones. No, no, nosotros somos los padres de Richard, dije con la voz temblorosa. Karen, con una expresión insatisfecha, respondió, pero ustedes son extraños para mí. Me quedé sin palabras y en silencio. Mi hijo, al parecer, finalmente notó la tensión en la habitación y explicó rápidamente, Karen no tiene padres ni hermanos. Habría sido triste que ella fuera la única sin familia en la boda, por eso no los invité. Al escuchar la situación de Karen, me quedé sin palabras. Pensé, si ese es el caso, tal vez podría entenderse. Por supuesto, no estaba del todo satisfecha, pero me dije a mí misma que ya era demasiado tarde, ya que la boda había pasado. Después de que los recién casados se fueron, le confesé a mi esposo, me pregunto si esos dos estarán bien. Él compartió mi preocupación, pero dijo, es su decisión, ya están casados, lo único que podemos hacer es velar por ellos. Aunque estuve de acuerdo con él, no podía dejarlo así. Decidí intentar acercarme a Karen. Conseguí su número de teléfono y me animé a llamarla. Cuando Karen se dio cuenta de que era yo al teléfono, su tono cambió inmediatamente a uno seco. ¿Qué quieres? Me di cuenta de que mi llamada podría haberla incomodado, así que rápidamente le expliqué mi razón. Conseguí unos dulces deliciosos y pensé en llevárselos la próxima vez. Karen respondió, no necesito eso. De hecho, ni siquiera pienso darte mi dirección. No pude evitar preguntar, ¿por qué? Karen, con calma, contestó, no quiero dar información personal a extraños. Por favor, borra mi número de teléfono. Antes de que pudiera decir algo más, colgó. Después de eso, no pude volver a comunicarme con Karen. Me di cuenta de que mi gesto debió sentirse como una intromisión para ella. Sintiéndome desanimada, compartí mis preocupaciones con mi esposo. Él me consoló diciendo, todavía hay tiempo, no te apresures. Forzar la cercanía no necesariamente traerá buenos resultados. Solo espera que algún día abra su corazón hacia nosotros. Respiré hondo y asentí, tienes razón. Un mes después de dejar de intentar contactar a mi hijo y a su esposa, mi hijo de repente me buscó. ¿Qué sucede? Pregunté. Me dijo que Karen estaba embarazada. Me emocionó muchísimo la noticia, y sabiendo lo difícil que puede ser para una madre primeriza sin el apoyo de sus padres, le pedí su dirección para poder ayudar, pero mi hijo me respondió. No puedo darte la dirección, no necesitamos ayuda, solo dinero. Dame tu número de cuenta para hacerte una transferencia. Intenté explicarle a mi hijo lo complicado que puede ser el parto y lo importante que sería mi apoyo, pero no quiso escuchar. Es más, me dijo que Karen estaba en contra de la idea. Al final, solo transferí el dinero como él me pidió. Después de eso, no volví a saber nada de él. Ni siquiera recibí noticias sobre el nacimiento del bebé. Pasó un año,
y a pesar de mis intentos de llamarlo, eventualmente ya no pude comunicarme con él en absoluto. Parecía que mi hijo ya no nos consideraba parte de su familia, aunque quería confirmarlo. No había manera de ponerme en contacto con él. Sintiendo una profunda impotencia, un día fui al supermercado local. Allí me encontré con un rostro familiar. Al principio no lo reconocí, pero cuando me llamó, supe quién era. Ha pasado mucho tiempo. ¿Me recuerda? Soy David Johnson. Al escuchar su nombre, mi memoria volvió de golpe. Era un amigo que mi hijo solía traer a casa durante la preparatoria. No lo reconocí al principio porque, en mi mente, seguía siendo un adolescente. David, has crecido tanto, le dije mientras lo miraba más de cerca. David parecía complacido y un poco tímido. Fue entonces cuando noté a la mujer que estaba a su lado. Llevaba un anillo a juego con David, y su vientre estaba visiblemente abultado. Involuntariamente cubrí mi boca y exclamé: «Oh, vaya». David asintió, algo apenado. «Ella es mi esposa, Olivia. Nuestro bebé nacerá en 2 meses». «Olivia, felicidades». «Gracias», respondió Olivia, luciendo momentáneamente confundida antes de sonreír con alegría. Después de un breve intercambio de palabras amables, nos despedimos rápidamente para no incomodar a la futura madre. 2 meses después, recibí un correo electrónico de David. Habíamos intercambiado información de contacto durante nuestro encuentro porque quería compartir las noticias del nacimiento. El correo incluía una foto de su bebé recién nacido, un pequeñín realmente adorable. Al mirar la foto, no pude evitar imaginar cómo sería si fuera mi propio nieto. Miré la imagen del bebé, alguien que nunca había conocido, y me encontré derramando algunas lágrimas. Le envié un correo a David ofreciéndole enviar un regalo para celebrar la ocasión. Poco después, David me llamó algo nervioso. No lo hice con esa intención, así que, por favor, no se moleste, dijo. No pude evitar soltar una pequeña risa ante el tono apenado de David. No es eso, solo quiero celebrarlo, ya que no puedo hacer nada por mi propio nieto. Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que David preguntara. Pasó algo con Richard, ¿verdad? Permanecí en silencio, y David continuó. Dudé en decírselo, pero en realidad, y entonces me reveló una historia impactante. Olivia había sido originalmente la novia de Richard. Sin embargo, Richard había elegido a otra mujer y había abandonado a Olivia sin consideración alguna. Esa mujer era Karen. Olivia quedó devastada después de ser abandonada por Richard, y David no pudo dejarla enfrentar sola esa situación. Intenté convencer a Richard de que hiciera lo correcto, pero no quiso escuchar. Eventualmente me rendí y decidí terminar nuestra amistad. La historia de David terminó ahí, pero dentro de mí quedó un profundo sentimiento de enojo hacia mi hijo y hacia Karen. A pesar de ser mi propio hijo, sentí una decepción que era difícil de ignorar. También me di cuenta de que mis acciones habían recordado a Olivia su doloroso pasado de manera involuntaria. Aunque no lo sabía en ese momento, le había causado malestar. Era probable que ella no quisiera ver a la madre de Richard nunca más. De verdad lamento haber mencionado que quería celebrar, me disculpé. David, con rapidez, trató de tranquilizarme. No tiene por qué disculparse, señora Smith. Olivia no se molesta. Fue ella quien quiso enviarle la foto del bebé, por favor, no se preocupe por eso. La amabilidad de ellos solo incrementó mi sentimiento de culpa. Entonces David añadió: ¿yo solo? No quiero que Olivia tenga nada que ver con Richard y su esposa nunca más. Estuve completamente de acuerdo. Haré lo que pueda para ayudar, aunque no sea mucho. También compartí con David lo tensa que era mi relación con mi hijo y con Karen. David se mostró visiblemente sorprendido por el comportamiento reciente de Richard. Cambiamos rápidamente a temas más ligeros antes de finalizar la llamada. Relaté todo lo que había aprendido de David a mi esposo. Después, le dije que, a partir de ahora, consideraría a Richard y a su familia como extraños. Mi esposo estuvo de acuerdo. Al menos podemos tomarnos un respiro, dijo. Eché un vistazo a nuestro alrededor. La mayor parte de la mudanza ya estaba completada, y asentí. Nuestra nueva vida comienza aquí, hoy. La casa en la que habíamos vivido antes se sentía demasiado grande para solo los dos. Cuando estábamos considerando mudarnos, nos recomendaron este nuevo condominio en un edificio de gran altura. Habíamos planeado informar a nuestro hijo sobre el cambio, pero al final decidimos no hacerlo. Salí a comprar ingredientes para la cena. Apenas di unos pasos fuera de la puerta principal, escuché que alguien me llamaba. Mamá. Me giré, sin estar segura de lo que veía, y ahí estaba mi hijo.
acercándose con una ligera sonrisa. ¿Por qué no me dijeron que se mudaron? Me sorprendió encontrar extraños en la casa vieja. Tuve que buscar bastante para encontrarlos, dijo. Lo miré fijamente, con ojos serios. No necesitaba decírtelo. Eres un extraño para mí. Richard pareció sorprendido por mi cambio de actitud y se mostró desconcertado. ¿De qué estás hablando? Soy tu hijo. Lo ignoré y comencé a caminar. Richard rápidamente se apresuró a seguirme, caminando a mi lado. Mamá, quiero disculparme por todo lo que ha pasado. Karen me manipuló, por cierto. Deben tener algo de dinero extra si ahora viven en un condominio nuevo, ¿verdad? A pesar de los intentos de Richard por continuar la conversación, seguí caminando, ignorándolo. No respondí, y el tono de Richard se tornó ansioso. Karen es una mentirosa habitual. Su afirmación de que no tenía familia era falsa. En realidad, sus padres la desheredaron debido a un escándalo romántico en su antiguo trabajo, dijo, intentando justificar su situación. Cuando lo miré, Richard interpretó mi silencio como una señal de interés y continuó criticando a Karen. Karen vino a mí por dinero después de no poder mantenerse sola al dejar su trabajo. Me engañó por completo. Yo también debería vivir en ese condominio de lujo. Me detuve y lo enfrenté. Richard parecía esperanzado, pensando que finalmente estaba dispuesta a escucharlo, pero mantuve mi mirada firme y le dije, elegiste a esa mujer deshonesta a pesar de estar en una relación con alguien más. Esto es la consecuencia de tus acciones. Richard quedó atónito ante mis palabras. Entonces, le di mi mensaje final. Tu única familia ahora es Karen. Ustedes dos se merecen el uno al otro. Dejándolo ahí, me alejé y contacté a David. Me preocupaba que Richard pudiera causar problemas a David o a Olivia, como temía. Richard había intentado disculparse con Olivia y le había pedido a David que mediara entre nosotros. Incluso dijo algo tan absurdo como, ustedes dos se casaron gracias a mí. David, al borde de su paciencia, anunció que cortaría toda relación con mi hijo y advirtió que llamaría a la policía si Richard seguía acosándolos. Desesperado, Richard huyó. Después, intentó difundir rumores malintencionados sobre David y Olivia entre sus amigos en común, pero en lugar de apoyarlo, lo miraron con desprecio. Karen, quien se suponía que era su única aliada, lo abandonó. Se fue con otro hombre después de malgastar todos los ahorros de Richard y dejó atrás a su hijo. Viendo cómo la situación empeoraba, decidimos no intervenir, aunque oíamos rumores. Eventualmente, Richard vino a nuestra casa con el niño en brazos. Deben sentir lástima por su nieto, ¿verdad? Déjenos quedarnos aquí, suplicó. Mi esposo, quien había permanecido en silencio hasta entonces, explotó de ira. No digas tonterías. Deja de comportarte como un niño mimado. A tu edad ya no eres nuestro hijo, sino un extraño. Lárgate. Asustado por la reacción de mi esposo, Richard huyó, dejando al niño atrás. Mi esposo cerró rápidamente la puerta con llave mientras yo levantaba al pequeño con suavidad. El niño, ajeno a la situación, extendió sus brazos hacia mi esposo con una sonrisa. Al ver esa sonrisa inocente, mi esposo y yo compartimos el mismo pensamiento. Aunque no tenemos intención de perdonar a nuestro hijo ni a Karen, el niño es inocente. Intercambiamos una mirada y decidimos criar a este niño nosotros mismos. Supe que mi hijo ahora realiza trabajo físico, probablemente luchando por llegar a fin de mes con un empleo que detesta. A pesar de sus dificultades, no ha intentado regresar a casa, pero aunque lo hiciera, el resultado sería el mismo. Mi esposo y yo estamos completamente ocupados cuidando a nuestro nieto. Aunque criar a un niño a nuestra edad es un desafío, su sonrisa nos da la fuerza para seguir adelante. Para las tareas que resultan demasiado difíciles, contamos con la ayuda de David y su esposa, a quienes estamos profundamente agradecidos. Parece que un retiro tranquilo aún está lejos de ser una realidad, pero por ahora quiero disfrutar el tiempo con mi esposo y mi nieto.